una charla corta sobre el impacto del COVID-19 y huracanes ETA y IOTA en el sector energético hondureño durante el año 2020 y comparativo con los años 2018 y 2019. El expositor es Álvaro Araujo, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y un poco sobre Álvaro, él es estudiante de la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con afinidad en energías renovables. Así que bienvenido Álvaro y adelante. Listo, buenos días. Solamente para confirmar que se me puede escuchar bien. Sí. Listo. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Sí se logra ver, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El objetivo de esta presentación pues, es dar a conocer un resumen de lo que fue una investigación realizada junto con el licenciado Gerson Álvarez a partir de septiembre de 2020 y que tuvo su finalidad en mayo de 2021 y que culminó pues, con la presentación de un seminario en un coloquio que se dio en el mes de agosto de este mismo año. El objetivo es dar a conocer cuál fue el impacto que tuvo el COVID-19 y los huracanes ETA y IOTA en el sector energético hondureño durante el año 2020 y hacer un comparativo con lo que fue el año 2018 y 2019, siempre con un enfoque en lo que fue el comportamiento de las energías renovables y térmicas. Hablando un poco acerca de los antecedentes, pues de manera muy general, los casos iniciales se dieron en Wuhan en el año 2019, a finales de diciembre. El primer caso en América, en nuestro continente, se da en Estados Unidos el 21 de enero. Ya para finales de enero, pues ya teníamos, ya la OMS había declarado una emergencia nacional. El primer caso en Centroamérica llega el 6 de marzo y es justo en este mes cuando llegan los primeros dos casos a nuestro país. Y es a partir de ahí pues donde el sector eléctrico empieza a tener cambios y es el objetivo pues, de esta filmina es ver cómo se fueron dando estas situaciones a través del año y cómo afectaron tanto los cambios de consumo de los consumidores en el país y los distintos sectores, tanto residencial, industrial y comercial. Siguiendo con la línea, pues el 20 de marzo ya había sido declarado un toque de queda a nivel absoluto y comienza ahí pues el confinamiento. Para los meses de agosto y septiembre ya se había contado con dos fases de reactivación económica y otro pues de los grandes hechos que ocurrió en el año 2020 fue la llegada de dos huracanes a nuestro país que tuvieron un gran impacto en las energías, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre. Y para finales, luego de haber llegado los dos huracanes a principios y a mediados de mes, ya para finales de mes ocurre otro hecho importante y es que el gobierno quita las restricciones de circulación que se tenían y pues a partir del 22 de noviembre con 105,000 casos confirmados, se suspende esto y hay una libre circulación de 5 a 10 p.m. Dando un resumen acerca del sector eléctrico en Honduras, pues tenemos 5 entes importantes. El primero de ellos pues es la Secretaría de Energía, seguido por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica encargada del tema de las tarifas, también conocida como la CRE. Los generadores, las distintas plantas que hay en nuestro país, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que se encarga de la transmisión y alumbrado público, que dividió algunas de sus tareas junto con Energía Honduras, y finalmente el operador del sistema, conocido como el ODS, que inició labores en el 2019, y estos dos últimos pues son los actores principales para dar la exposición
de los datos, ya que fueron recolectados de sus páginas oficiales. Hablando un poco de qué ha sucedido en Honduras en los últimos 3 años, de 2018 a 2020, pues ha tenido un crecimiento y un impacto importante en lo que han sido las energías renovables, con un crecimiento que se ha colocado por encima de lo que han sido las fuentes térmicas. Con esto, sobre todo la fuente renovable más grande, que tiene la mayor capacidad instalada en nuestro país, es la fuente hidráulica, seguido por la fotovoltaica, donde la hidráulica, pues año con año ha tenido un crecimiento del 3.3% de 2018 a 2019 y un crecimiento aún mayor del 2019 al 2020 con casi un 15%. Esto gracias a la entrada pues, de un proyecto grande y hídrico que fue Patuca 3 a finales de año. A manera de ver la clasificación entre renovable y térmica, esto hablando de capacidad instalada, pues en general las fuentes térmicas han tenido un crecimiento del 6.5% y la térmica pues se ha ido reduciendo de un 1.3 a un 0.8% 2018 y 2019. De manera general, las fuentes renovables se han mantenido arriba del 63% de la capacidad instalada total del país. Comportamiento, pues el análisis es de 2018 a 2019, pero este comportamiento se ha visto a partir del año 2016. Entrando de lleno ahora, ¿qué sucedió en el sector eléctrico hondureño del 2018 al 2020? Pues hablaremos un poco acerca de cuál fue la generación neta. Todos estos datos fueron recolectados de los boletines estadísticos publicados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. De manera muy general, hubo una caída de la generación de un 2% del año 2019 al año 2020 y pues el efecto de la pandemia se ve desde comienzos de los primeros casos detectados en Tegucigalpa el 20 de marzo y para marzo ya había una caída en la generación del 5.7%. Importante pues resaltar el mes en el que más decayó la energía en comparación, la generación en comparación al 2019, pues fue el mes de noviembre con la llegada de los huracanes ETA y IOTA. Entonces es de resaltar cómo sí hubo un impacto de la pandemia desde inicios, pero fue un impacto más prolongado que iba impactando poco a poco. Sin embargo, el impacto pues, de los huracanes fue un impacto más concentrado en esos meses y que sí fue mayor al de lo de la pandemia. Importante resaltar pues lo que sucede también en mayo, que es otro de los meses en los que hay una caída de la generación, la segunda mayor caída, y esto se debe sobre todo pues a la caída de generación hidráulica que hubo para ese mes, fue un mes seco, y la generación de 2019 a 2020 hídrica decayó en un 40%. Haciendo una división entre qué sucedió ahora con las energías renovables y las energías térmicas, pues Honduras es un país que depende mucho de la generación hídrica. Entonces se observa cómo fue decayendo, porque también cuando se observa cómo se comportó la precipitación a lo largo de los últimos 4 o 5 años, vemos que ha ido decayendo a partir del año 2017. Han habido menos lluvias. Y bueno, el 2020 siguió ese comportamiento y las renovables pues se ve una caída de enero hasta el mes de agosto, justamente porque fueron meses secos y es hasta septiembre con el comienzo del invierno donde ya se tiene un crecimiento, con su mayor crecimiento para el mes de diciembre, un crecimiento del casi el 50%. Esto gracias al gran aporte que dejaron las lluvias de los huracanes en el mes de noviembre. De manera general, a nivel mundial se tuvo una referencia de que las energías renovables fueron las únicas que se vieron, por así decirlo, favorecidas por la pandemia, ya que a nivel mundial hubo un crecimiento en capacidad instalada y también en generación. Esto también por la prioridad en
en el despacho que tienen la mayoría de sistemas. De manera muy general, la generación renovable en nuestro país de 2019 a 2020 tuvo un crecimiento del 1.4%. Pasando ahora a la generación térmica, pues se ve un comportamiento contrario a lo que sucedió en las renovables, teniendo pues sus mayores crecimientos en los meses más secos, el mayor de ellos en el mes de julio. También por el mes de abril se vio un crecimiento importante. Esto también que concuerda con que haya sido un mes de verano y también por la caída que hubo en los precios del petróleo, que llegaron hasta un precio en el mes de abril de $18 el barril y en mayo de $25 por barril, después de tener precios entre 50 y $60. De manera muy general, la generación total térmica tuvo una caída del 7.2% del 2019 al 2020, siendo sus meses de mayor impacto el mes de noviembre y diciembre, con caídas del 53 y el 56%. A manera de dar un esquema general, pues vemos que en cuanto a generación, del 2018 al 2020 se ha mantenido la generación renovable por encima de la generación térmica entre el 55 y el 66%. Hablando un poco acerca de qué sucedió con la demanda de nuestro país, se publican los datos de demanda máxima, mínima, mensual. Se hizo el análisis de los 3 años y se resaltan 2 hechos importantes en este gráfico. El primero de ellos, el toque de queda que ocurrió en el mes de marzo y la llegada de los huracanes ETA y IOTA en el mes de noviembre. Sí hubo una caída en la demanda que se traía de febrero hacia marzo, pero vemos que el impacto pues fue mayor en el mes de noviembre debido a la llegada de los huracanes y es la demanda máxima que de los 3 años que tuvo el menor valor con 1.430 megavatios para ese entonces. Estamos hablando que comparándolo con los años anteriores y el comportamiento que se traía y también del que formaba parte la planificación que había publicado el operador del sistema, hubo una caída del 7.5% en la demanda máxima y esto pues ocurrido en el mes de noviembre. En la demanda máxima promedio hubo una caída del 2.6%. En nuestro país, pues los boletines estadísticos del ENE dividen el país en 3 sectores. Los más importantes de ellos son estos 3, que es el residencial, comercial e industrial. Estos forman alrededor del 90 al 94% del consumo total que tiene el país. Con las medidas que se tomaron para el confinamiento, pues se esperaba un aumento en el consumo residencial y sin duda pues eso fue lo que ocurrió. Ya para el mes de abril, cuando ya se llevaba un tiempo prolongado con restricciones de circulación y en el que todavía no habían planes para dar una reactivación económica, pues se tiene el mayor crecimiento en comparación al 2019 en el mes de abril con casi un 28%. De manera muy general, pues el consumo residencial tuvo en todo el año un crecimiento de casi el 4% respecto a lo que fue el año 2019. El sector comercial e industrial, pues fueron los que tuvieron el mayor efecto del COVID-19 y también de los huracanes. Sobre todo el sector comercial, pues sabemos que para el lado del sector industrial se dieron algunas excepciones para aquellas industrias dedicadas a alimentos, también para el área de energía. Y es ahí, pues, en el comercial, donde se tiene la mayor caída de los 3 sectores, con una caída de casi el 19%, siendo pues sus meses de mayor efecto como el mes de junio, también el mes de agosto.
con una caída de hasta del 35%. Y un dato importante es que en el área comercial, ya para el mes de agosto, teníamos un cierre de 924 empresas. En el caso industrial, empieza a haber también una caída en su consumo a partir del mes de marzo, pero menor a lo ocurrido en el comercial, con casi un 11%. En cuanto al consumo total, de estos tres sectores, se tuvo una caída del 7% en el consumo de nuestro país. Nuestro país es dividido en tres regiones geográficas: la centro-sur, la noroccidental y el litoral atlántico. El consumo de estas tres regiones, en cuanto a la región centro-sur, tuvo una caída de casi el 15% del 2019 al 2020. La segunda zona más afectada pues, fue el litoral atlántico, con una caída del 8.1%. Y para el caso de la región noroccidental, pues fue la que sufrió el menor efecto, con un 6.8%. Esto pues porque ya es una región más industrializada. Hablando ahora de lleno en lo que ocurrió en el 2020, se recolectaron datos tanto de la ENE como del ODS, de generación mensual, semanal y diaria. En el caso de la generación mensual, pues es de resaltar datos importantes como lo es en la fuente hidráulica, donde para los meses de noviembre y diciembre, estos representaron más del 50% de la generación mensual. La mayor generación se dio en lo que fue el mes de agosto. La fuente de manera mensual más afectada pues fue la fuente a partir de carbón, que tuvo una generación nula para el mes de noviembre, y que fue el mes en el que llegaron pues los huracanes. De manera de abarcar todas las fuentes, pues la que aporta mayor generación a nuestro país en el año 2020 fue la térmica, seguida por la hidráulica, que representó un 29%, y la fotovoltaica. Don Álvaro, tienes 5 Sí. minutos máximo. Gracias. Ok, de acuerdo. En cuanto a la generación semanal, pues en este gráfico se intenta resumir lo que ocurrió desde el 1 de marzo, que es la semana 1, hasta la semana 43 a finales de diciembre. Se compara lo ocurrido durante el toque de queda, que la generación no fue tan mínima como lo que ocurrió para el mes de noviembre con la llegada de los huracanes. De manera diaria, para observar los datos diarios publicados por el operador del sistema, se tiene pues que el toque de queda absoluto sí hubo una menor generación, hubo una baja en la generación, pero no fue tanta como en la llegada de los huracanes, donde el día más afectado fue el 18 de noviembre, un día después de que llegó el huracán Iota a nuestro país. En cuanto al promedio general, pues el comparativo entre la generación de marzo, del toque de queda, y la generación de noviembre, pues en noviembre hubo una caída del 13% respecto al promedio general. Aquí únicamente pues observar cuál fue el comportamiento de renovables versus térmica, donde la térmica se fue creciendo y se mantuvo en algunos meses por arriba, otros meses se mantuvo en iguales condiciones, pero ya a partir de octubre comienza el crecimiento de la renovable gracias a la fuente hidráulica. Este es el comportamiento diario por fuente. Aquí únicamente resaltar pues cómo la fuente térmica, que es la de mayor generación, está siempre por encima, hasta que ocurre y llega el invierno en nuestro país y que aportó todavía más los huracanes. La hidráulica se coloca por encima a finales de año. A manera de conclusiones, pues es importante resaltar que de manera muy general el efecto que tuvo la pandemia y los huracanes provocaron para el año 2020 una caída del 2% en la generación neta total, donde pues las fuentes que se vieron más afectadas fue la fuente térmica con una caída del 10% y la fuente eólica con una caída del casi el 14%.
En segundo lugar, pues resaltar que el consumo de nuestro país se divide en tres sectores principales: residencial, industrial y comercial. El mayor efecto quien tuvo el mayor impacto fue el sector comercial, tanto por región como también en nivel general. En cuanto al consumo por región que hubo en nuestro país, pues la región con mayores efectos en los tres sectores fue la región centro-sur, seguida por la región del litoral atlántico. Aquí, a manera de ver los impactos por cada sector, el centro-sur pues tuvo una caída en el residencial. Pues lo que se esperaba era que hubiera un crecimiento, pero hubo una reducción, una caída del 22.6% para el caso comercial y una caída de casi el 31% para el sector industrial. En la región centro-sur fue el industrial quien tuvo su mayor impacto. A manera de analizarlo, pues ¿qué ocurrió con las energías renovables? Importante llegar a que la generación renovable neta tuvo un crecimiento de casi el 50% de 2019 a 2020. La fuente que tuvo su mayor aporte en el área renovable fue la hidráulica, quien para el mes de noviembre y diciembre representó el 71.6% y el 66.9%. Y a manera de concluir con el tema de la generación hidráulica, en comparación al 2019, en el mes de noviembre hubo un crecimiento del 87.4% y para diciembre un crecimiento de casi el 152%. Finalmente, con el análisis semanal y diario que se hizo, se tomó las semanas más importantes, la del 22 y 28 de marzo, que es una semana después de que ocurrió la declaración del toque de queda, la semana del 1 al 7, que fue con la llegada del primer huracán, y la llegada del 15 al 21 de noviembre con la llegada del segundo huracán a nuestro país. A manera de recolectar la generación semanal en el mes de los huracanes, fue de 164 gigavatios hora, lo que representó una caída del 14% respecto al promedio general de generación semanal para ese año. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Álvaro. Vamos a dar espacio ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a dejar abierto para preguntas al público, para Álvaro. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, yo voy a aprovechar, Álvaro, preguntarte, el impacto en el sector industrial se presentó más cuando inició la pandemia, el confinamiento aquí, hablando del año pasado, por supuesto, 2020. Claro. ¿O ocurrió en el tiempo de los huracanes y por qué? No recuerdo muy bien, vi muy rápido la que presentaste, me llamó la atención eso. Sí, en el caso de la zona industrial, pues nuestra zona, la zona más industrializada de nuestro país se encuentra en el lado noroccidental. Sin duda, el confinamiento sí trajo un efecto negativo para lo que fue la industria, pero rápidamente se dieron indicaciones acerca de dar excepciones para las personas que laboraban, sobre todo en el sector de energía y alimentos, pues que eran los más importantes. Y ya para mediados de abril ya había, de manera muy improvisada, se habían declarado pues protocolos solamente para este tipo de gente, y ahí estaba también pues se les daba un salvoconducto para poder circular a las personas que laboraban en estos sectores. Sin embargo, con la llegada de los huracanes, el mayor impacto, a pesar de que el segundo huracán entró por la región sur de nuestro país, también tuvo su efecto en la región norte, y el primer huracán, que fue ETA, con la llegada del 2 de noviembre, pues tuvo un impacto aún mayor y que provocó inundaciones a nivel de toda esa zona. Entonces, ya aquí ya no dependíamos únicamente de si nos restringían o no circular, sino que definitivamente no podía trabajarse. Entonces, y esto se ve reflejado en los números,
y sin duda fueron los huracanes quienes dieron el mayor impacto en el caso del sector industrial. Ok, muy bien. Es interesante comparar estos datos con las estadísticas de exportación, ¿verdad? Del país, para ver si Sí, afectó bastante el tema de exportación de productos. Muy claro. bien. Muy bien, pues, bueno, agradezco mucho, Álvaro. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, la puede hacer en este momento. Si no, está el contacto de Álvaro por ahí, ¿verdad? En el programa. Así que, pues, te agradezco mucho, Álvaro, tu aporte a esta semana. Y, Listo, bueno, listo. saludos. Saludos. Ok, Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos. gracias a ti.